En el marco de los festejos del 12º aniversario del Tecnológico Nacional de México, Campus Atitalaquia, tenemos el gusto de presentar al doctor Rogelio Cuevas García con la conferencia Producción de Biocrudo a partir de microalgas. Les comentaré el resumen curricular del doctor. El doctor Rogelio Cuevas es ingeniero químico por parte de la FES Octitlán de la UNAM, hizo su maestría en Ingeniería Química en Procesos en la misma Facultad de Química de la UNAM y es doctor en Ciencias Químicas. Actualmente es docente de la Facultad de Química de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También pertenece a un programa de estímulos de la UNAM que se clasifica D como el más alto. Tiene medalla al Mérito Universitario 2013. Ha impartido 134 cursos a nivel licenciatura, principalmente en ingeniería de reactores, cinética química, catálisis, y 83 cursos en posgrado en ingeniería de reactores y proyectos de investigación. Ha dado diplomados dirigido para Pemex, para el Instituto Mexicano del Petróleo, en ingeniería de reactores, así como en los sistemas tecnológicos del Estado de México. Ha asesorado 41 tesis de licenciatura, 10 de posgrado. Tiene 139 participaciones como conferencista en congresos, principalmente en internacionales. Es autor de 110 publicaciones que ha dado lugar a 1,400 citas, con un índice de 21. También es autor de 3 libros y 6 capítulos en libros de procesos químicos. Ha participado en proyectos de Pemex, IMP y Chemex. Entonces, por favor, un aplauso para recibir al conferencista en forma virtual. Bueno, muchas gracias. Inicio. Ok, bueno, pues muchas gracias a Roberto Contreras y a la invitación que me han hecho para exponer pues algo de la investigación que realizamos, ¿no? Con el Tecnológico de Atitalaquia pues hemos tenido una relación pues ya de bastantes años, ¿sí? Aunque pues quizá de bajo perfil, ¿no? Y en un momento hablaremos de ella, ¿no? Pero primero pues el lugar donde trabajo, la UNICAD, ustedes están viendo cuáles son los temas en que laboramos y qué es lo que hacemos, ¿no? Los temas principales, pues, es la hidrosulfuración, en el cual tenemos muchísimos años, la desulfuración oxidativa, o ODS, en el mejoramiento de crudos pesados, que a veces en México los crudos son tan viscosos que no pueden transportarse por las tuberías, entonces, pues, estamos en ese tema. Como trabajamos en catálisis, pues sintetizamos muchos soportes, en este caso, como ven, materiales mesoestructurados o la síntesis de otros soportes como alúminas modificadas, hidrotalcitas, hidróxidos mixtos y metosol gel. También hemos trabajado catalizadores de hidrogenación y el tema que les traigo hoy pues es el de biocombustibles, donde pues podemos producir biodiesel a través de enzimas, con catalizadores heterogéneos básicos en hidrotalcita. Estamos entrando en el diésel verde y pues biocrudo, ¿no? Y pues aprovechamiento de CO2 por la contaminación ambiental y últimamente pues tenemos una profesora nueva que hace el modelamiento y simulación de sistemas ab inicio de los sistemas catalíticos. Como les decía, pues, bueno, el personal, pues el doctor Jorge Ramírez, Luis Cedeño, Perla Castillo Villalón, Aida Gutiérrez y la doctora Michelle Jiménez son el personal, bueno, además de su servidor, que los podemos asesorar en distintas tesis si quisiera, ¿no? Como les decía, pues hemos trabajado bastante tiempo con Atitalaquia y de hecho me invitaron a una conferencia pues hace unos años donde todavía no tenían sus
edificios muy modernos que pues he visto varias fotos de ellos, ¿no? Como un ejemplo, en el verano de la investigación científica, pues ha venido Berenice, Francisco García Agustín, Amelia, Jessica, Lorena, Evelyn, Michelle, Alejandro Valdivieso, ¿sí? Vino en 2015 y se quedaron en lo que ustedes llaman una estancia de investigación y tuvieron su tesis, Sujei y Diana, ¿sí? Dirigí la tesis de Alejandra Pérez Ángeles, una profesor que ustedes tienen y por supuesto con Roberto hemos trabajado pues muchísimos proyectos, ¿sí? E incluso una estancia postdoctoral que estuvo aquí en el último proyecto pues grande con Mexichem, un proyecto de 50 millones de pesos, ¿sí? Pero bueno, el contenido de esta práctica pues es una introducción rápida de por qué trabajar el tema de biocombustibles, qué son las microalgas, y después pues ya vienen los resultados de lo que hemos hecho en nuestro laboratorio para obtener el biocrudo. ¿Sí? Entonces, primero, ¿por qué es importante el crudo? Pues bueno, estamos acostumbrados a un estilo de vida que nos va a costar mucho trabajo dejarlo, ¿no? Tenemos pues pan de diferentes estilos, baguette francesa, ¿sí? Nos llegan repostería francesa, bolillos, teleras y cualquier otro estilo de pan, ¿no? En nuestro mercado, pues vemos en este momento frutos que no son de temporada, ¿no? Como en invierno el kiwi que viene de Chile, pero nos hemos preguntado cuánta energía se gasta en ese transporte. ¿Sí? En nuestras casas, pues inventó la energía eléctrica y tenemos iluminación y nos movemos pues como si nada en los coches, ¿no? Y eso también es energía. Y últimamente, pues, dispositivos electrónicos, celulares, tablets, laptop y desktop, y casi cada uno de nosotros tiene uno de ellos, ¿no? Entonces, mantenerlos todos esos sigue siendo energía. Y también nuestro estilo de vida, vacaciones que todos queremos ir a la playa, fiestas, parques, energía, ¿sí? Así que pues nuestro estilo de vida está basado gran parte en energía, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde la sacamos? ¿Sí? ¿Sí? El consumo per cápita, o sea, por persona anual estimado en el año y nos incluye a nosotros, esto es por persona de cada uno de los 7,000 millones, ¿sí? En el 65 pues eran 40 gigajoules por año y ya en 2019, como estamos viendo, pues 70, ¿no? Además del aumento casi al doble que consume cada energía, como ya les dije, pues en el 65 pues eran 1,000 millones y en 2015 7,000 y nos acercamos a los 8,000 millones de personas. Entonces, si ustedes hacen una multiplicación, hemos multiplicado por 3 y por 2, o sea, como 6 veces el consumo de energía por cada gente que tenemos, ¿no? ¿Y de dónde sale? Pues bueno, tenemos el 33% de crudo, el 24% de gas natural y el 28% de carbón. El carbón principalmente se va a las refinerías, ¿no? Entonces, todo esto suma hasta el 85% de combustibles fósiles, ¿sí? No es de extrañarse que los datos que tenemos ahí de cómo fluctúa el precio del crudo, de todas maneras, aparentemente, bueno, las aparentes fluctuaciones quieren decir algo, pero si tomamos una herramienta como Excel y le decimos que haga una regresión simple, pues tenemos esa línea punteada que indica que estamos consumiendo pues cada vez más combustible, bueno, más crudo.
en este caso, y que eso no va a parar, ¿no? En la actualidad, pues el costo del crudo, pues es más de $100, como ustedes saben, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con ese crudo? Pues bueno, para transporte, gasolina, camiones y aviones, el 64% se iba en transporte en 2012 y solo el 8% para la industria, ¿no? ¿Sí? Otros, pues es el hogar. Ya más detallado en 2017, pues el 41% es gasolina, 19% es turbocina para los aviones, ¿sí? El 9% es el diésel combustóleo y el 1% los lubricantes que ponemos a nuestros coches. O sea, más del 70% es combustible que prácticamente lo quemamos, ¿no? Y como ustedes saben, lo que quemamos se hace CO2 y entonces pues estamos contaminando el ambiente. Tenemos aquí cómo ha cambiado las toneladas de CO2, ¿sí? Que estamos emitiendo hacia nuestra atmósfera, llegando en el momento a 35,000, ¿no? Y existe un debate, pues ya saben si si es el CO2 el único que causa el calentamiento global o no, ¿sí? Así que podemos poner en esta gráfica el aumento de temperatura por año, ¿sí? Y vemos, pues claramente que si bien no es el único, hay una clara correlación, ¿no? Hay una clara correlación donde vemos que si aumenta, aumenta también el consumo, ¿no? Entonces, pues, nos estamos invariablemente acercando a un punto donde ya no vamos a poder recuperar a nuestro planeta, ¿no? Y tenemos noticias prácticamente diarias, una ola de calor en Estados Unidos, osos, diferentes especies animales en extensión, temporadas de huracanes cuya fuerza y número está aumentando, lluvias en lugares donde no ocurrían, y bueno, pues un sinnúmero de efectos que se deben al calentamiento global. Así que, ¿cuál es la solución? Pues fuentes de energía renovables. Tenemos energía solar, energía eólica, energía geotérmica y la biomasa. ¿Por qué funciona la biomasa? Pues bueno, porque hacemos lo que se llama un ciclo neutro de carbón. Con el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, cultivamos nuestra biomasa, ¿sí? Tenemos actividad agrícola, que quiere decir cosecharlo y ponerlo en condiciones de cómo producir, por ejemplo, biodiesel. El biodiesel se va a los camiones y genera el CO2 de tal manera que todo lo hacemos en un ciclo, ¿no? ¿Sí? Esa es la razón de que en la producción de biocombustibles, pues vemos la energía total por crudo de barril equivalente, pues vemos que apenas vamos en 2 millones cuando estábamos consumiendo pues más de 80 millones de barriles diarios en el mundo. Así que la participación es poca y principalmente es biogás para los hogares y biodiesel. Aquí como el 2015 se empieza el diésel verde, pero de cualquier forma, el crudo no es solo combustibles, ¿no? Tan solo tenemos que recordar a nuestro alrededor todos los plásticos que hay, ¿no? Entonces, estos biocombustibles no van a sustituir todo lo que necesitamos como una sociedad humana, ¿no? De hecho, la ropa que tenemos, pues son polímeros sintéticos, ¿sí? Y tenemos que sustituirlos, así que por esa razón, pues me dediqué a tratar de producir el biocrudo, ¿no? En resumen, en la sociedad actual los combustibles fósiles es la mayor, bueno, los utilizamos principalmente como fuentes de energía, casi todo se va para combustibles, ¿sí? Y generamos grandes cantidades de CO2 que afecta el medio ambiente, y la solución pues son los biocombustibles, dentro de los cuales no es exactamente un biocombustible, sino un precursor. Tenemos el biocrudo, ¿sí? Pero no debemos olvidar que con el crudo está asociada la petroquímica primaria y la secundaria, y también las tenemos que rescatar. No nos podemos deshacer en este momento de
de todo el crudo porque ya nos cayó gordo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que encontrar sustitutos y esa es la razón de esta investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando empezó la investigación de los biocombustibles, encontramos rápidamente la producción de primera generación, donde pues como la caña y la remolacha que vemos ahí, obtenemos los azúcares, los fermentamos y obtenemos bioetanol. El almidón se encontró también que se puede procesar para obtener bioetanol y los aceites para obtener el biodiesel. El problema con esta generación, pues es que si notamos lo que tenemos ahí, es alimentación y no nos parece ético que quitemos comida de países pobres para mover nuestros autos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dedicamos a una segunda generación donde pues ahora usar los materiales de plantas que no se comen. Y así tenemos la higuerilla y la jatrofa, ¿sí? O desechos industriales como tenemos ahí madera o el aceite quemado para producir biodiesel o diésel verde en este caso, ¿no? Y la tercera generación pues es el uso de bioalgas cuyas ventajas vamos a ver a continuación. Algunos autores le llaman una cuarta generación, cuando ya podemos modificar las bioalgas y los hongos para una producción directa de biocrudo o de crudo o de combustibles, pero pues la modificación genética todavía estamos lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Las microalgas, tenemos aquí el rendimiento que nos produciría de aceite por cada hectárea cultivable de los aceites comerciales que tenemos en este momento, ¿no? ¿Sí? Así que el maíz nos produce, por ejemplo, 172 litros de aceite por hectárea, ¿sí? El algodón 325, la soya va mejorando 440, la mostaza 530, el girasol, la canola, ¿sí? Que son los aceites más comerciales ahorita, 1190 litros por hectárea, la palma de aceite 1800 y recuerden que hace poco pues fue mucho, ¿no? Llegamos a la jatrofa 6000, pero una alga, ¿sí? Da 12000, ¿sí? O con una producción de 50 gramos por metro cuadrado por día, ¿sí? Nos da 98,000. Así que si transformamos estos datos al rendimiento por aceite, las algas pues tienen ahí 120,000 y el maíz, la soya, pues no cuentan, ¿no? Si se dan cuenta, en la realidad no son competencia, ¿no? Por lo tanto, las ventajas de las microalgas, ese tag que veían ahí, pues es 6 a 12 veces mayor respecto a las plantas terrestres, ¿sí? El cultivo es relativamente fácil, tan fácil como que ven ustedes que llueve y los pozos y riachuelos se llenan de una materia verde que son las microalgas, ¿sí? Entonces, hay una diversidad metabólica y ecológica que permite escoger pues muchas materias primas que nosotros podemos elegir cultivando el área que queramos, ¿no? ¿Sí? Se estima que hay una velocidad de producción mucho mayor contra otros tipos de alimentaciones, ¿no? Porque crecen a una velocidad bastante rápida. Prácticamente vemos en un pozo de un día para el otro que ya se puso verde, ¿no? ¿Sí? La alternativa tiene un potencial para utilizarse pues para la producción de combustibles porque de hecho la industria más grande es la producción de combustibles, ¿no? ¿Sí? Podemos utilizar tierras no arables o incluso cultivar algas y reparar el suelo dañado, ¿sí? Y bueno,
evitamos los problemas asociados con los biocombustibles de primera y segunda generación, porque ya no es material comible, ¿no? ¿Sí? A diferencia de las plantas terrestres, porque podemos obtener biocrudo de la madera o de plantas invasoras, no presentan biopolímeros difíciles de tratar, como es la celulosa y la lignina, ¿sí? No requerimos procesamientos muy fuertes, ¿no? Ahora, en este momento que estamos iniciando esto, pues los costos de producción son muy altos y por el momento, pues estamos explorando a nivel laboratorio y hay poquitas plantas industriales, pero bueno, la idea sería una producción de combustibles a nivel de escala comercial. Si recuerdan lo que nos pide la COP, por ejemplo, a las reuniones intergubernamentales para el cuidado del medio ambiente, pues hablan de la sustitución de entre 30 y 50% para el 2030, ¿sí? Y bueno, pues también otra razón de llevar a cabo esta investigación en México, pues es que para el 2030, pues sepamos algo y como quien dicen, no nos chamaqueen con malos productos, ¿no? ¿Sí? Para ello necesitamos especialistas en el tema que pues son los estudiantes que trabajan con nosotros, ¿sí? Otras aplicaciones de las microalgas, pues podemos aumentar el valor nutricional de las comidas. Ustedes saben que es muy famoso en este momento, por ejemplo, la espirulina, ¿no? ¿Sí? De los animales y tiene muchos usos cosméticos de los cuales pues no voy a hablar en este momento, ¿no? ¿Qué son las algas? Pues hay mucho estilo. Hay algas verdes, algas pardas, algas rojas y las algas de las que estoy hablando son las microalgas cuya característica, a diferencia de todas esas, es que son unicelulares, ¿sí? Y el alga roja, pues es, por ejemplo, pues el sargazo, ¿no? Eso otro problema que estamos atacando, por cierto, ¿no? Entonces, las algas son un grupo de organismos unicelulares, ¿sí? Que forman parte del fitoplancton, ¿sí? Y hay algunas que son eucariotas, ¿sí? O sin núcleo celular diferenciado, procariotas y también cianobacterias, ¿no? Trabajan con un pigmento, la clorofila y la fitocianina, ¿no? De hecho, el consumo de CO2 a nivel mundial, pues más del 80% es lo que ocurre en los océanos y con estas algas. Si no fuera por ellas, pues ya tuviéramos el calentamiento global y el planeta se parecería pues más a Venus que a la Tierra, ¿no? ¿Sí? Son muy importantes entonces para la fijación del CO2 y del nitrógeno en la atmósfera, ¿no? Y tienen pues una gran influencia porque con su respiración pues tenemos CO2 que las plantas terrestres se la comen o no. Y bueno, el fitoplancton se lo comen pescaditos y luego pescados más grandes, así hasta llegar a las ballenas, ¿no? ¿Sí? Básicamente, pues tienen su pared celular, membrana, mitocondrias, los vacuolas y también algo como las vacuolas donde tienen las gotitas de aceite, ¿no? Y las vemos así, pero a diferencia de la madera, pues no tenemos aquí paredes, ¿sí? de celulosa, ¿sí? Aquí tienen diferentes pues formas, ¿no? ¿Sí? ¿A qué le llamo yo biocrudo? Pues una mezcla de componentes de orígenes biológicos con características, y esto es lo importante, físicas y químicas similares al crudo. Esto es un crudo pesado que lo ven, se nota una consistencia como cajeta, y aquí tenemos el biocrudo que hemos sintetizado en nuestro laboratorio, ¿sí? En nuestras medidas en catálisis, pues hay que encontrar algo para saber si
vamos bien, así que pues escogimos el High Heating Value, que es el valor de la energía cuando quemamos nuestro biocrudo, cuánta energía genera, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos el hidrógeno sería el mejor porque genera 141 megajoules por cada kilogramo, pero como es un gas, pues un kilogramo de hidrógeno pues nos da 24 litros y entonces la densidad energética es muy baja, ¿no? El valor que me interesa conseguir es el del crudo, más o menos anda en 42 megajoules por kilogramo, el diésel tiene 44, el carbón mineral 32 y otro competencia, digamos, el bioetanol 29, ¿no? Pero mi meta para decir que mi biocrudo va bien es entonces, y guárdense en este número, 42 megajoules, ¿sí? También les voy a hablar de análisis proximal, que es el contenido de humedad y las biomoléculas en el análisis bromatológico, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Y las cenizas. Y el análisis químico, pues es lo que hacemos los químicos, el análisis químico y los biólogos le llaman ultimate analysis o bueno, como yo les digo, el análisis químico, ¿no? Principalmente nos interesa cuánto carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno tienen. Y nosotros, desde que empezamos con esto, nos dimos cuenta que no es suficiente decir que tenemos cierta conversión, sino que requerimos saber a qué llegamos, porque si queremos crudos que nos forman biocombustibles, necesitamos los rangos de ebullición de cada combustible, así que nuestras investigaciones siempre va más a cromatografía y algo muy importante, pues el rendimiento, cuánto biocrudo obtenemos por cada gramo de biomasa alimentada, ¿no? Como les digo, hay muchísimas especies de algas, ¿sí? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Cada especie tiene un contenido especial. Hay unas que producen muchas proteínas, hay unas que producen mucho aceite, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que elegir una y podemos producir lo que quisiéramos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Hemos trabajado mucho con el Scnedesmus y con la espirulina, ¿sí? Ahorita veremos por qué, ¿no? Entonces, las mismas especies que puse antes, ahora su análisis químico o ultimate análisis, pues, de carbono, pues, tenemos estos contenidos, hidrógeno, los carbohidratos, ¿sí? Pues son estos dos. Cuando ponemos el oxígeno, pues ya tenemos glucosas, ¿sí? Lípidos. El nitrógeno es fundamental en las proteínas. Muchas tienen azufre, especialmente en los ácidos nucleicos, y algunas pues tienen un gran contenido de cenizas, ¿no? Nos sirven